Eres genial. Permíteme repetirlo. Eres genial. Y si todavía no ha calado en lo más hondo de tu mente, de tu corazón y tus gónadas, permíteme repetirlo una tercera vez. Eres genial y la ciencia lo corrobora. Hoy deseo compartir contigo una poderosa ecuación. Para aquellos que no les gustan las ecuaciones, calma, no tienes que entenderla, solamente es conocerla. Posiblemente el descubrimiento científico para ti y para mí más significativo en los más recientes años. Si sabes el símbolo de integral, lo puedes dibujar. Si no sabes el símbolo de integral, es sencillo, es una S muy alargada, grande y alargada. Y la ecuación es la siguiente. G es igual al símbolo de integral de 0 a 100 con tres variables multiplicadas. C por E por O. Repito, G es igual al símbolo de integral de 0 a 100 por C, por E y por O, donde el significado de las variables G naturalmente es la genialidad, la C es la conciencia, la E es el esfuerzo y la O es la oportunidad. En el símbolo de integral es de 0 a 100. Permíteme hacer un paréntesis. Primero, porque la matemática es mi ciencia favorita. Yo quería ser matemático, pero no había mucha educación sobre los trabajos en matemática, excepto profesor universitario. Así que por eso me decidí por la ciencia natural de la química. Pero en matemática nos enseñan los símbolos. Y los símbolos que nosotros conocemos como los símbolos numéricos en el lenguaje nuestro son 10 símbolos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ese es lo que nosotros conocemos como el sistema decimal. En uno de nuestros talleres, que se conoce como matemática para gente grande, explicamos en detalle lo que significa esos símbolos, pero ahora no vamos a profundizar en eso. Ahora, una vez tú conoces los símbolos, existe lo que se llama operaciones matemáticas, y en la escuela elemental a ti y a mí nos enseñaron lo que se conoce como las operaciones matemáticas básicas. Primero nos enseñaron a contar y utilizaron los dedos de la mano, y luego nos enseñaron a hacer operaciones de suma y resta, que son las operaciones matemáticas más básicas o elementales. Y nos enseñaron la recta numérica y la posición de los símbolos en la recta numérica. Y nos enseñaron que el 0 es el comienzo de la recta numérica. A la derecha del 0 se ponen los dígitos en orden ascendente del 1 al infinito positivamente, y a la izquierda entonces colocamos los dígitos del 0 al infinito, pero con un símbolo negativo, y eso tiene una significación. Y si nosotros pudiéramos aplicar ese conocimiento a lo que hemos compartido en los más recientes encuentros de materia y antimateria, se nos haría más fácil entender la biología sistémica en nosotros. Volvemos a la matemática. Hay otras operaciones que son una suma más rápida, que es lo que se llama la multiplicación, una resta más rápida, que es lo que se llama la división. Y esas son las operaciones que el sistema realmente enseñó a todo el mundo y que todavía nos enseñan. Ahora, después de 1700, después de 17 siglos de historia, hubo una ciencia nueva matemática, lo que se llama el cálculo. Y hay dos originadores del cálculo que lo desarrollaron simultáneamente, aunque uno primero se llevó el mérito y
la historia ha venido a rehabilitar al otro y hoy se dice que el cálculo fue desarrollado tanto por Newton como por Leibniz simultáneamente. El cálculo requiere unas destrezas avanzadas y ahí están las ecuaciones diferenciales y de ahí sale un símbolo que es el símbolo de integral. Y no quiero que nos confundamos con eso porque todo el mundo en la época de la educación le tenía miedo a la matemática. Y todavía hay mucha gente que le tiene miedo a la matemática cuando yo le digo a la gente y a mis estudiantes especialmente que la matemática es la ciencia más fácil de todo porque realmente es la única ciencia exacta. En todas las ciencias hay una experimentación, pero la matemática es la base de la teoría científica porque el método científico es reproducible y la matemática es totalmente reproducible. Si tú y yo hacemos una operación matemática con la misma base operativa, por definición tenemos que llegar al mismo resultado. Así que esa ecuación de G es igual al símbolo de integral de 0 a 100 y 0 a 100 en la parte biológica representa el momento de conciencia nuestro en el momento del nacimiento y 100 representa la edad cronológica de 100 años a la cual tú y yo fácilmente podemos aspirar en estado óptimo de salud y bienestar. Hemos hablado en encuentros anteriores que la edad cronológica cuenta desde el momento del nacimiento en adelante. Sin embargo, la edad biológica, que es un descubrimiento científico de la década de los 80, no necesariamente va paralelo a la edad cronológica. Hay personas que pueden tener una edad cronológica y una edad biológica mucho mayor o mucho menor de eso. Y ahí es donde tú y yo tenemos que trabajar. Nadie puede detener el flujo del tiempo, así que tú y yo cumpliremos la próxima semana, una semana más de edad cronológica. Pero tú y yo, escucha bien, podemos no tan solo revertir la edad biológica que tenemos hoy y estar una semana más jóvenes o más renovados, sino que escucha bien, la próxima semana tú y yo podemos ser más geniales. Y antes había que creer que la genialidad o la sabiduría o el desarrollo cognitivo o el IQ, como le llaman desde el punto de vista psicológico, era determinado por nuestra herencia genética. Al día de hoy sabemos que eso no es cierto. La capacidad intelectual de la persona no es determinada ni tan siquiera es medible por un test psicológico de los que miden el IQ. Eso fue un mito de allá de hace más de 100 años para separar realmente los ricos de los pobres y al día de hoy dividir realmente las clases sociales. Tiene un componente político muy fuerte esa investigación. Así que la ciencia ha descubierto que el ser humano es el único organismo, y esto lo hemos cubierto en encuentros anteriores, que en nuestra estructura genética, en el código genético, en el ADN, no está determinado nuestro comportamiento o nuestro fenotipo o nuestro desarrollo cognitivo o nuestra inteligencia o nuestra genialidad o nuestro nivel de sabiduría, como tú quieras llamarle. Así que tú y yo realmente somos libres de entender esto, entonces aplicar esa ecuación y la genialidad entonces vendría dada por las tres variables, escucha bien, las tres variables que tú y yo podemos controlar. Primero, la variable C, que significa nuestra conciencia. Tú y yo, escucha bien, todos los días tenemos una conciencia nueva. Esta conciencia con la que tú me estás escuchando, la que primero oyó al comienzo de este encuentro que tú eres genial,
nunca antes había existido en ti. Pero esta conciencia que acaba de recibir, que tú eres genial, se va a perder esta noche. Y esa afirmación que yo hice de que tú eres genial es una afirmación externa para ti, pero tú puedes, escucha bien, convertirte en protagonista de la genialidad propia de tu sistema. Y mañana cuando tú te levantes, escucha bien, no tienes que repetir soy genial si no quieres, solamente tienes que explicarte a ti mismo al abrir los ojos cómo ves, explicarte a ti mismo al mover las manos cómo las mueves, al tener conciencia de tu respiración, explícate a ti mismo cómo respiras. Al tener conciencia de movimiento de tus pies, explícate a ti mismo cómo caminas. Al tener conciencia de tus pensamientos, explícate a ti mismo cómo piensas. Y al querer hablar, explícate a ti mismo cómo hablas. Y vas a sorprenderte de todas esas capacidades que tienes, que hemos dado por descontado y que no hemos estado conscientes de ellas. Así que la conciencia es el primer elemento si tú y yo queremos ser más geniales la próxima semana. El segundo elemento, la segunda variable es el esfuerzo. Hablamos en el encuentro anterior de la ley de entropía y la ley de termodinámica y habíamos dicho en el encuentro anterior que un sistema cerrado aumenta constantemente su grado de entropía. Entropía es la forma técnica científica de llamarle a un concepto más normal que es el concepto del desorden, a un concepto matemático, escucha bien, que es el concepto del caos. El caos significa el flujo de la naturaleza en su estado natural. La finca que tú tienes, no tienes que hacer nada para que se cubra de maleza. La casa que tú tienes realmente no tienes que hacer mucho para que se vaya cubriendo de suciedad. Y el cuerpo tuyo no tienes que hacer mucho para que se vaya deteriorando. Con el paso del tiempo la entropía va a aumentar. Ahora tú y yo somos cogeneradores de energía adicional y somos generadores de orden. Por tanto, habíamos dicho en el encuentro anterior que el ser humano no es un sistema cerrado donde la entropía automáticamente crece. Nosotros somos un sistema abierto que podemos recibir energía del exterior y en nuestro caso la recibimos del sol, de la masa de gases o de lo que comemos y podemos transformar esa energía en diferentes actividades o movimientos o creación de conceptos. Es lo que habíamos llamado la diseminación, disipar la energía. Nosotros podemos coger la energía del sol y con ella disiparla y crear ideas. Así que la tercera variable es la variable de la oportunidad. Nosotros realmente tenemos al momento de nacer unas oportunidades que dependen del ambiente. Si tú naces en un ambiente enriquecido, posiblemente las oportunidades de tener la mejor educación aumentan considerablemente. Si tú naces en un ambiente empobrecido, posiblemente las probabilidades de tener oportunidades de enriquecimiento disminuyen. Es muy fácil, por ejemplo, si tú naces en Texas, a lo mejor puedes llegar a científico de la NASA, a diferencia de si naces en África.
porque la NASA realmente está en Estados Unidos, no está en África. Tendrías que nacer en África y mudarte a Estados Unidos. Eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Tú puedes nacer en el sur de África y convertirte en el hombre más rico del planeta, como es el caso de Elon Musk. Así que cuando hablamos de genialidad, no estamos hablando de que tú y yo hoy nos vamos a convertir en Einstein, en Madonna o en Elon Musk. Pero, escucha bien, tú y yo podemos ser geniales en sentido propio. De eso se trata, no de imitar la genialidad de nadie, sino explorar cuáles son nuestros talentos, cuál es nuestro nivel de conciencia, cuál es el esfuerzo que tú y yo aportamos cada día y cuáles son, escucha bien, las oportunidades que tenemos al frente, que tenemos que saber optimizar. Y déjame darte un dato interesante, porque anteriormente hemos compartido una investigación científica del protocolo Pentario de optimización sistémica, que es la forma más fácil y económica de tú optimizar tu salud y revertir, dije revertir, y repito, revertir cualquier condición de salud. No hay, escucha bien, al día de hoy, ninguna condición que sea incurable, aunque podemos tener enfermos incurables, pero la condición no, es por la conciencia de la persona. Y escucha bien, no hay deterioro cognitivo que no pueda prevenirse. Corregirse es muy difícil, pero prevenirse es muy fácil. Así que tú y yo, si hoy decidimos aumentar la genialidad a nivel consciente, aumentar la genialidad a nivel de esfuerzo y aumentar la identificación de oportunidades, la próxima semana, entonces nuestra G en la ecuación va a poder crecer, y como es un integral, escucha bien, no va a crecer linealmente, va a crecer exponencialmente. Y las células que nosotros tenemos, escuchan bien, no tienen un crecimiento lineal. Un crecimiento lineal es que del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Y después de 8, el proceso es 8 veces más grande que el 1. Por eso es que el 8 son 8 unidades. Hay un crecimiento que se llama crecimiento exponencial, y la célula que tú y yo fuimos al momento de la concepción, producto de 23 cromosomas de papá y 23 cromosomas de mamá, empezó un proceso de crecimiento, y esa única célula se convirtió en 2. Pero después de esas 2 no pasó a 3, no pasó a 4, no pasó a 5. Después esas 2 pasaron a 4. Y esas 4 nunca pasaron a 5, pasaron a 8. Esas 8 nunca pasaron a 9, nunca pasaron a 10, pasaron a 16. Esos 16 nunca pasaron a 17, a 18, a 19, pasaron a 32. Esos 32 nunca pasaron a 33, 34, 35, ni 50. Pasaron a 64. Ese es el crecimiento exponencial, y nuestro sistema de crecimiento, tanto a nivel de neuronas como a nivel de glías, como a nivel de miocitos, es un crecimiento exponencial. Y hoy, escucha bien, tú y yo vamos a perder 50,000 millones de células que van a sufrir apoptosis. Pero tú y yo hoy vamos a renovar 50,000 millones de células. Y de aquí a la semana, nada más que tienes que multiplicar 50,000 por 7, y eso te debe dar una idea del crecimiento exponencial en genialidad al cual tú y yo podemos aspirar si desde este instante aportamos nuestra conciencia, nuestro esfuerzo
porque escucha bien, ya la oportunidad se nos presentó. Tú y yo no tenemos la excusa de la ignorancia, del desconocimiento de la ciencia, como podrían tener los otros 8 billones de personas del planeta. Por algo tú decidiste dedicar tu tiempo, traer tu conciencia y esfuerzo a este encuentro semanal que tú y yo y nuestros amigos geniales pensantes tenemos cada semana. Así que el ser humano, como dijimos anteriormente, es el único, escucha bien, el único organismo vivo que no tiene determinado en su estructura genética el comportamiento, la genialidad o la sabiduría. Si tú siembras una manzana, escucha bien, siempre, y cualquier persona del planeta que siembre la misma semilla de manzana, esa semilla producirá el mismo árbol de manzana y dará semillas de manzana dentro de otras manzanas. No importa si la siembras en California o en Georgia. En Puerto Rico no la puedes sembrar porque no se dan por las enzimas y eso es otro encuentro, lo hemos hablado. Pero donde se cultivan las manzanas siempre son manzanas. El perro, si tú tienes una raza específica de perro y lo casas con una perra de la misma raza, sea en Corea del Sur, sea en Rusia, sea en Israel, sea en California o sea en Argentina, van a dar un perrito exactamente de la misma raza. Lo mismo ocurre con las vacas, las cabras, las ovejas y las abejas. Ahora, mezclas un espermatozoide de un varón y un ovocito de una hembra y se producirá un ser humano parecido estructuralmente, pero escucha bien, imposible de predecir el comportamiento de ese ser humano, si será mediocre o será genial, si será bueno o será malo, si será justo o será injusto, si será tímido o será extrovertido, si dirá con orgullo yo soy genial o le producirá terror decir yo soy genial. Si dirá con orgullo a mí se me olvida todo, o dirá con orgullo, yo tengo una mente poderosa y me acuerdo realmente de lo que tengo que acordarme cuando quiero acordarme. Si va a utilizar el vocabulario, el lenguaje creativo a favor suyo o en contra suyo. Si va a aumentar la riqueza del planeta o va a disminuir la riqueza del planeta. Así que, como habíamos dicho en el encuentro anterior, la vida del ser humano realmente es un mundo de probabilidades inciertas. Depende de los 3 elementos que ya habíamos compartido en la ecuación de la genialidad, de la conciencia que tengamos, del esfuerzo que tengamos y de la oportunidad para adquirir conocimiento y compartir ese mismo conocimiento. Así que, en palabras sencillas, todos los seres humanos al momento de nacer, escucha bien, somos pluripotenciales, pero tú y yo no podemos regresar al momento del nacimiento para tener esta conciencia. Yo quiero que tú de hoy en adelante, desde este encuentro en adelante, desde esta época de primavera del 2024, tú decidas, escucha bien, por voluntad, intención propia, aumentar tu genialidad, porque la oportunidad se nos ha presentado. Si la oportunidad no se le ha presentado a otras personas, pues ellos podrían tener excusa, pero tú y yo ya no tenemos esa excusa. Así que tú y yo tenemos la ventaja de tener esta poderosa investigación científica, pero tú y yo tenemos que aportar
el esfuerzo para aplicar esta investigación y permitirnos, escucha bien, optimizar nuestros resultados de vida y vivir vidas de hoy en adelante realmente intencionadas, no tan solo para nosotros, sino para nuestros descendientes, porque el conocimiento, escucha bien, puede pasar de una generación a la otra y por múltiples generaciones. Así los primeros filósofos que estudiaron la naturaleza, crearon la ciencia y los primeros científicos nos dejaron el legado, las leyes de la matemática, de la física, de la biología. Hoy tú y yo tenemos que explorar nuestra naturaleza, nuestro mundo, para dejar un mejor legado a nuestros amigos, descendientes y a la futura generación. Así que cada ser humano, tú y yo, escucha bien, tenemos unos talentos únicos y especiales que nos diferencian de todos los otros seres humanos. Y esto es extraordinariamente importante de conocer, de entender, de metabolizar cognitivamente y de aplicar diariamente. Según, escucha bien esto, el ADN es 99.999 igual en todos los seres humanos. Hay una diferencia del 0.0001 que evita que haya clones donde todos seamos iguales. El lenguaje que tú utilizas, la emisión de frecuencia vibracional resonante es único. Las arrugas, llámale huellas dactilares, como le llaman, unas arrugas que tú tienes en tus dígitos son únicos. El iris de tu ojo es único y hay otras estructuras que son únicas en tu organismo. Tu conciencia te hace único. Tu intención te hace único. Tu pensamiento te hace único y tu vocabulario te hace único. Así que nuestro desarrollo cognitivo es realmente ilimitado. ¿Por qué? Porque nadie tiene determinado en el ADN hasta dónde puede aprender, hasta dónde puede crecer, explorar y compartir. Así que ese símbolo de integral que teníamos realmente no podría ir de 0 a 100, sino que podría ir del 0 al infinito. Pero del 0 al 100 es más fácil digerirlo para ti y para mí. Así que tú y yo podemos explorar realmente sin límites, tanto en este planeta como en el espacio. Explorar fuera de nosotros, como explorar, que es lo que yo quiero que hagamos tú y yo de hoy en adelante, un poco más dentro de nosotros, de nuestro poder físico y de nuestro poder mental. Explorar lo que podemos hacer solos o explorar también lo que podemos hacer cuando creamos equipos con otros seres pensantes como tú y como yo. Por eso este encuentro es de varios pensantes en diferentes partes del planeta, a diferentes zonas horarios, pero todos comprometidos con conocer la investigación científica, aplicar la investigación científica, obtener resultados optimizados, celebrar esos resultados y compartirlos con los demás. Ahora, no tan solo, escucha bien, el explorar es ilimitado. El aprender de esa exploración también es ilimitado. Y lo más excitante de todo este proceso es que a mayor exploración, mayor aprendizaje. Ahora, a mayor exploración, mayor aprendizaje. Escucha bien esta, mayor cambio de temperatura sistémica, mayor producción de energía para explorar más,
aprender más, y ese efecto se conoce como una bola térmica de crecimiento. Tú has oído las bolas de nieve, ¿no? Pero las bolas de nieve están asociadas a la estructura del agua en estado semisólido, ¿no? Porque la nieve no es un sólido completo, es un semisólido. Así que tú y yo tenemos el mismo potencial de producir cambios térmicos y crear nueva energía que nos permita explorar más, aprender más, excitarnos más y celebrarnos más. Así que tú y yo somos los únicos seres vivos que nos podemos estudiar más y mejor cada día, que podemos utilizar el tiempo más y mejor cada día, que podemos mejorar la naturaleza más y mejor cada día, y que podemos mejorar el mundo haciéndolo más y mejor cada día. El mundo, para aquellos que creen en la creación, no está totalmente creado, está en constante co-creación. Para aquellos que crean en la evolución, el mundo está en constante estado de transformación y evolución, pero tenemos que tener cuidado porque la evolución es hacia el nivel máximo de entropía. De ahí que algunos creen que el mundo se va a terminar o en una bola de fuego o en una congelación total. Pero para eso faltarían posiblemente 14 billones de años y tú y yo no tenemos que preocuparnos por ese elemento de tiempo. Ahora, tú y yo sí tenemos que ocuparnos de los cambios de termodinámica a nivel sistémico que nos permitan generar de aquí a mañana más energía para tú y yo aprender más, para tú y yo explorar más, para tú y yo celebrar más, para tú y yo compartir más y para tú y yo crecer más en genialidad. Ahora, en la historia de la humanidad realmente hemos conocido miles de personas que han logrado crear un impacto transformador, no tan solo en su propio tiempo, porque muchos de ellos no fueron reconocidos por sus contribuciones en el tiempo que vivieron, sino que muchas de esas contribuciones sobrevivieron a su época y todavía al día de hoy las recordamos. Y muchos de ellos tienen una historia que en este 2024 todavía hablamos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Galileo, de Miguel Ángel, de Descartes, de Newton, de Einstein, de Mozart, de Bach, de Cervantes, de Shakespeare y miles y miles de otros. Así que tú y yo hoy tenemos, escucha bien, la misma oportunidad, idéntica oportunidad en nuestro tiempo de vida de que no tan solo disfrutemos este tiempo de vida al máximo, sino que seamos capaces de experimentar cuáles son nuestros talentos, empezar a utilizar nuestros miocitos para sentir, escucha bien, más y mejor, nuestras neuronas y glías para pensar más y mejor, nuestro sistema para aprender más y mejor, nuestra conciencia para enseñar más y mejor, sino que escucha bien, tú y yo podemos hoy empezar a crear lo que no ha sido creado, empezar a inventar lo que no ha sido inventado o empezar a modificar lo que ya ha sido creado. No tenemos, como yo digo, que reinventar la rueda. Búscale un nuevo uso a la rueda que ya tenemos inventada. Y así podemos coger el conocimiento de nuestros antepasados y aumentarlo haciendo diferentes modificaciones. Por darte un ejemplo, Elon Musk no inventó los automóviles. El creador de Airbnb no inventó los hoteles. El creador de Uber no inventó los taxis. La primera persona que fue a la luna no inventó
la luna. Así que en ese sentido, nosotros podemos coger el conocimiento de nuestros antepasados y como decía Newton, yo he sido grande porque siempre estuve sobre los hombros de gigantes que me precedieron. Pues tú y yo podemos buscar los gigantes antes de nosotros para estar en los hombros de ellos y escucha bien, permitir que las nuevas generaciones vean en nosotros los gigantes sobre los cuales crecer en aportación al mundo. Ahora, ¿cómo tú y yo crecemos en genialidad? ¿Por dónde realmente comenzamos? Porque la teoría puede ser muy excitante para algunas personas, pero de nada sirve si nos concentramos solamente en la teoría, nos excitamos con el conocimiento, pero no somos capaces de desarrollar un plan estratégico de acción, una estrategia práctica que nos produzca realmente resultados medibles. Ahora, nuevamente, ¿cómo comenzamos? Sencillo, todo tiene que comenzar con un acto de intención consciente de tu parte. Esa es la diferencia de tú en este momento histórico de tu vida y tú en el momento histórico cuando naciste. Cuando tú naciste no tenías conciencia, pero ya todos nosotros tenemos más de 25 años, por tanto nuestros cerebros están desarrollados, muchos de nosotros tenemos la edad plena que 36 y esa es la edad biológica, escucha bien, con la que vamos a desaparecer de este planeta y con la edad que tenemos que operar. Si estuviéramos hablando de términos matemáticos, tú has oído que las computadoras operan en base binaria. Nuestro sistema operativo es de base 10, por lo tanto es un sistema decimal, pero nuestro sistema operativo de vida, escucha bien, es de base 36. Eso lo podemos dejar para otra explicación de otro encuentro, pero nosotros somos un ser humano realmente extremadamente complejo. Si la base binaria es compleja, la base decimal es más compleja, imagínate una base biológica de 36. Así que si tú y yo decidimos entrar en ese acto consciente de intención, entonces tenemos la oportunidad de utilizar una fuerza cuántica que permite la activación de procesos moleculares tanto dentro de nuestras células como fuera de nuestras células, en nuestros tejidos, y esas fuerzas moleculares pasan hasta los órganos y activan diferentes sistemas y la integración de esos sistemas para nosotros realmente tener un proceso de comportamiento consciente que nos diferencia no tan solo de los otros organismos vivos, sino de los otros seres humanos. Así que tú y yo somos los únicos organismos que tenemos, escucha bien, conciencia de nuestra propia conciencia. Hay otros animales que tienen conciencia, pero no tienen conciencia de su propia conciencia. Así que esta conciencia propia nos permite a ti pensar de dos maneras. Pensamos pensamientos involuntarios, producto de los estímulos del ambiente, y yo te digo que pienses en un elefante y automáticamente tu mente piensa en un elefante. Te digo que pienses en una vaca y a lo mejor piensas en una vaca, pero cuando te digo que pienses en una vaca, no piensas en un gato. Cuando te digo que pienses en un gato, no piensas en un avión, sino que son pensamientos involuntarios. Ahora, tú también puedes generar tus propios pensamientos y tú puedes decidir pensar en X elemento y manifestar ese elemento. No tan solo tú puedes pensar en un elemento específico, sino que puedes hablar exactamente de ese mismo elemento. Tú puedes pensar en tu propia genialidad y puedes atreverte a repetir: yo soy genial, o
puedes pensar en tu propia genialidad y no atreverte a decir yo soy genial, pensando en lo que digan los demás. Y muchas veces hay una diferencia entre los niños y los adultos. Los niños no tienen miedo, no sienten culpa, no tienen vergüenza de decir lo que quieran. Los adultos tenemos unas anclas de comportamiento que nos llevan al miedo, a la culpa, a la vergüenza. Y tú quizás estás diciendo, ¿y qué va a pensar mi madre, mi esposa, mi hijo, si ahora yo voy a empezar a decir que yo soy genial? Escucha bien, déjame darte un consejo. Olvídate de cualquier ser que viva fuera de ti sobre lo que piensa. Tú no puedes controlar ni el pensamiento de nadie, ni la opinión de nadie. Tú solamente puedes controlar tu propio pensamiento y tu propia intención, tu propia conciencia, tu propio lenguaje. Pues ahí es donde tienes que hacer crecer la genialidad hasta que los externos se den cuenta por tus resultados. No tan solo por lo que tú piensas, que solamente lo sabes tú, sino por lo que tú hablas y por lo que tú actúas. Así que nosotros tenemos la capacidad de pensamiento abstracto y el poder de intención. También tenemos un lenguaje literal y un lenguaje abstracto que nos separa del resto de los organismos vivos en la naturaleza. Y la genialidad, escucha bien, no es un concepto que tú y yo inventamos. Es un concepto que fluye de la experiencia humana. Ahora, es un concepto que está programado, escucha bien, en nuestro potencial genético. Y de ahí que eres genial y la ciencia lo corrobora. Podemos sacarte una célula de un tumor de cáncer que tenga el paciente, sacar esa célula, cultivarla en el laboratorio, darle los nutrientes adecuados, los estímulos energéticos adecuados y convertirla en una célula saludable. Después podemos coger esa misma célula y convertirla en cualquier célula del organismo humano. Ya eso es posible por la ciencia. Por tanto, si la ciencia puede sacarte una célula y convertirla en cualquier otra célula, una célula enferma y convertirla en una célula sana, como tú no puedes hacer lo mismo de forma endógena. Si te haces cargo de generar la energía, generar la conciencia y el esfuerzo que conlleva. El experimento del laboratorio lo hace el científico. Conviértete en tu propio científico y en tu propio sujeto de experimentación. Así que vamos a que tú te contestes una pregunta realmente. Si realmente eres pluripotencial, si la genialidad es un concepto que está programado en ti para manifestarte en tus resultados de vida, contéstate la siguiente pregunta. ¿Qué clase de genio eres tú? O dilo en primera persona singular, que es más excitante. ¿Qué clase de genio soy yo? Nadie realmente puede determinar eso por ti. Solo tú vives dentro de ti. Solo tú sientes con tus miocitos en tu organismo, en tu cuerpo. Los pensamientos habitan solamente en tu cabeza. Solo tú generas el campo electromagnético que te permite pensar, sentir y hablar para ti. Ahora, ese mismo campo te permite pensar, sentir y hablar para los demás, nunca por los demás. Así que en este encuentro excitante de hoy, y nada me excita más que compartir esta información de la genialidad, porque hace siglos todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy, escucha bien, enfocado y creyente firmemente en que todo el mundo es genial. Y yo, escucha bien, como le decía a mi madre, yo deseo pensar, escuchen bien,
que todo el mundo es genial y cuando llegue al cielo haberme equivocado, a pensar de otra manera que todo el mundo es mediocre y cuando llegue al cielo haberme equivocado. Así que yo confío no tan solo en la genialidad de cada ser humano, sino en la genialidad innata que la ciencia al día de hoy prueba que hay en cada una de las células de nuestro organismo, y cada uno de nosotros tiene 50 trillones de células geniales, aunque la conciencia de algunas personas por efectos epigenéticos del ambiente todavía le impida vivir esa genialidad, celebrar esa genialidad y, más importante, compartir esa genialidad con los demás. Tú tienes unos dones que solamente tú los puedes aportar a nuestro equipo. Así que yo te deseo compartir con cada uno de ustedes un poderoso modelo conocido, escucha bien, olvídate del nombre que es un poco técnico, el eneagrama de la genialidad. Pero si vamos a la parte matemática, tú conoces lo que es la nanotecnología. La nanotecnología es producto de la investigación donde hemos ido disminuyendo el tamaño de partícula a hacerlo hasta 10 a la menos 9. Eso quiere decir nano. Por otro lado, pudimos haber crecido algo de 10 a la 9. El eneagrama es un modelo de crecimiento de base 9 y son 9 unidades dentro de ese mundo, o lo que llamamos 9 universos. En la genialidad le llamamos el eneagrama de la genialidad, es 9 universos de genialidad para ayudarte a ti a contestar qué clase de genio eres tú. Este modelo es producto de una profunda exploración, no tan solo científica, sino realmente histórica de la humanidad, un profundo entendimiento con el mayor compromiso de parte nuestra de compartirlo contigo, con la intención, el deseo que tú lo compartas con otras personas que, como tú, están buscando un mundo de esperanza, alguien que le lleve una semilla de que la genialidad está en ellos y que pueden cultivarla, porque recuerda, un cuerpo inerte permanecerá inerte hasta que una fuerza externa actúe sobre él, y tú y yo podemos ser esa fuerza externa en aquella persona que realmente queremos mucho o que queremos ayudar. Así que para compartir este modelo, voy a pedirte que abras tu mente, expandas tu corazón, escuches con atención, puedes tomar notas, ya sea aquí en el directo, puedes escribirnos al chat, y me encantaría que me escribieras al chat ahora en directo y me diera: yo soy un genio tal, en mecánica, en jardinería, en carpintería, en neurociencia, en lo que sea, porque cada uno tiene unos talentos específicos y el único que vives dentro de ti eres tú. Así que cada ser humano trae como regalo del universo unos talentos que como te digo, nos hacen únicos y especiales. Escucha esto: Da Vinci no lo recuerdas porque fue Newton, Mozart no lo recuerdas porque fue Einstein, Madre Teresa no la recuerdas porque fue Elon Musk. Así que tú solamente puedes ser tú y yo solamente puedo ser yo. La genialidad tuya y mía es única y especial, irrepetible, pero también es indelegable. Ahora, tú y yo ahora podemos entender los 9 universos de genialidad, explorarlos, entenderlos y decidir con cuál de esos nuevos universos nosotros nos identificamos más. Y aquí es donde el eneagrama nos permite un panorama bastante específico, pero a la misma vez extenso, donde tú y yo podemos caer en uno de esos 9 universos.
el primer universo, escucha bien, el primer universo. Y cuando hablamos del primero, escucha bien, y cuando hablamos de un enneagrama tiene 9 elementos. Pero a diferencia del sistema decimal, que el 2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2, el 4 es mayor que el 3, en el enneagrama no. En el enneagrama todos son iguales y todos son igualmente importantes, valga la redundancia. No es que el primero sea primero que el segundo sea después del primero. Todos están en igualdad, en el mismo nivel. Son universos que se diferencian, pero no se diferencian por la importancia. Tu genialidad no es ni mejor ni menos buena que la mía, es tu genialidad. Así que ese primer universo de genialidad es el universo que produce al maestro, que produce al sabio, que produce al educador, que produce al filósofo, que produce al padre, que produce al mentor. Es la vocación que hay en la persona con un deseo extraordinario de aprender. No tan solo es un deseo, escucha bien, porque pudiéramos decir que todo el mundo tiene deseo de aprender. Es que esta persona que se identifica con este universo va más allá del deseo y va a la necesidad de aprender. Para él, la vida, para esa persona, la vida es un constante aprendizaje. Si no hay aprendizaje para ese ser, realmente no hay vida. Así que busca conocer algo, profundizar en ese aprendizaje y tiene el compromiso de compartir lo aprendido con todos los demás. Y siente la mayor satisfacción, el mayor deseo, el mayor entusiasmo cuando aprende algo e inmediatamente lo enseña. Así éramos todos al comienzo. Todos los niños buscamos aprender algo para enseñarlo. Luego nos vamos desviando y sentimos miedo en aprender y miedo en enseñar. Sentimos algunos hasta vergüenza por aprender y vergüenza por enseñar, o sentimos culpa por aprender o culpa por enseñar. Entonces estamos pensando en lo que dirán los demás si nosotros compartimos nuestro talento. Así que vamos a nosotros. Si nos identificamos con ese primer universo y nos sentimos maestros, sabios, educadores, filósofos, padres, mentores. Ahora se ha puesto muy de moda la terminología, el concepto de coach. Si tú te identificas con ese universo, maravilloso, profundiza en él y multiplica tu genialidad. El segundo universo de genialidad es el que produce otro tipo de genialidad. Este tipo de genialidad es el que le gusta administrar la cosa, el que cuenta dólares y centavos. Ahí podemos ver aquellos que se identifican con los jueces, con los policías, con los militares, con los abogados, aquellos que les gusta seguir las reglas del juego, tal y como el juego fue diseñado por alguien más. Ese tipo de personas sirven un bien social extraordinario. Imagínate un mundo sin administradores o una empresa sin administradores. Imagínate un mundo sin jueces, un mundo sin policías, un mundo sin militares para defender la libertad, interesantemente, o un mundo sin aquel que defienda al más débil, el mundo de los abogados, aquellos que estudian el orden social y profundizan en él buscando, escucha bien, no alterar ese orden social, sino preservar ese orden social. Por eso, si tú eres abogado y mi hijo mayor estudió Derecho, al abogado lo enseñan a ir atrás en la historia para buscar cuál es el precedente y con ese precedente resolver la situación en el futuro. En el proceso de educación
hay que quitarle la creatividad, porque tú como abogado no puedes ir al juez y decirle, mire juez, este caso históricamente se ha decidido así, pero usted puede ser creativo y decidirlo de otra manera. No. De hecho, las Cortes Supremas de los países van a las constituciones de los países, que en el caso de Estados Unidos, la constitución por la cual se rige la Corte Suprema data del 1776. Tiene casi 300 años de existencia y al día de hoy seguimos corriendo la sociedad del 2024 con los principios y leyes establecidos hace 300 años. Alguien tiene que mantener ese orden social. Si vamos en el caso de la iglesia, tiene un orden canónico que data posiblemente de 2000 años en el caso de los católicos, o de 6000 en el caso de los judíos, o de 1500 en el caso de los musulmanes, o 2500 en el caso de las enseñanzas del Buda. Así que el tercer universo de genialidad es aquel que produce un ser humano muy especial. Aquí está el ser humano que es un soñador, que es un artista creador, que es un pintor, que es un músico, un escritor. Aquí está el poeta, el arquitecto. Son aquellos que exploran lo que aún no existe. A diferencia de los del segundo universo, ¿no? Que exploran lo pasado. Estos exploran lo que aún no existe, excitan su mente para imaginar lo que es posible y luego crearlo en el mundo por primera vez. Sumamente importantes porque son los que con su energía, tiempo y esfuerzo crean lo que no ha sido creado todavía, especialmente en el área del arte y la belleza, y los seres humanos somos los únicos organismos que hemos creado concepto de arte, concepto de belleza y lo multiplicamos. El perro no se ocupa de que su cueva sea bella. Tú y yo nos ocupamos no tan solo de tener una casa, sino de embellecer esa casa. El perro o el caballo no tienen ningún problema caminando. Tú y yo hemos creado autos para movernos del punto A al punto B y después queremos el auto más bello y lo limpiamos y lo mantenemos bello durante toda su vida. Así que el cuarto universo es aquel que produce otro tipo de gente muy especial. Es aquella persona que sale de adentro para buscar llevar su energía, su entusiasmo, su vitalidad a los demás. Es lo que llamamos los vendedores, muy de moda ahora con las redes sociales, los influencers, porque este tipo de personas que antes podía impactar a sus amigos, familiares, vecinos, ahora puede impactar al resto del planeta a través de las redes sociales. Aquí están los coaches de desarrollo personal, los políticos, el publicista, el orador. Son aquella gente que buscan sacar su energía, escucha bien, para convencer a los demás de que sigan su mismo modelo operativo. Muchos de ellos a veces son incapaces de reconocer que hay otros universos de genialidad tan válidos como ellos. Entonces el político quiere que todo el mundo piense como él, o el vendedor de autos de una marca quiere que todo el mundo compre autos de esa marca, o el influencer quiere que todo el mundo lo siga. Así que aquí nosotros tenemos que entender que el respeto al universo del otro es lo que nos hace realmente geniales a todos. El quinto universo de genialidad es el que produce el mundo espiritual, el mundo metafísico. Aquí tenemos al sacerdote, al pastor, a los que les gusta ir a las ceremonias de despedida, de duelo. Aquí está el sepulturero que es feliz en el cementerio, el filántropo que le gusta mejorar toda la vida, que lo da todo, inclusive su dinero y su tiempo, para que el mundo sea mejor, el consejero, el sanador, el enfermero, el cuidador, el salvador, que le fluye esa energía. Es
esa persona que con su creatividad y potencial mental explora el mundo metafísico y quiere que todo el mundo siga en ese mundo metafísico y nos hablan de la vida del más allá y crean un concepto extraordinario para que todos vayamos del mundo físico al mundo metafísico por el camino de la armonía y del bienestar. Estamos bien aquí y si hacemos X o Y cosas según la filosofía de ellos, vamos a estar mucho mejor allá. El sexto universo de genialidad es el que produce un tipo de ser genial muy especial, porque aquí está el obrero, el mecánico, el agricultor, el pescador, el que es obediente, que le gusta seguir órdenes, el seguidor que sigue a su líder, el trabajador de línea. Aquí vive esta persona que es apegado a su trabajo. Tú le dices qué hacer y él lo hace a la máxima perfección. Y tenemos que entender que en un mundo no todos pueden ser pensantes, no todos pueden ser metafísicos. Es necesario construir el mundo físico y mantener el mundo físico. De nada hubiese servido si el ingeniero no hubiese construido el auto que el arquitecto creó en su imaginación y que el mecánico tiene que mantener la parte de la manifestación física. Es sumamente importante. De nada vale que tú tengas el plano para una casa el más excitante si no tienes obreros que puedan leer ese plano y transformarlo en una casa real, que a la puerta que tú puedas abrir y el baño que tú puedas utilizar, la cocina que tú puedas utilizar. Así que de poco sirve el sueño de muchos si no tenemos la mano de obra, como se dice, o la capacidad física de obra de aquel que construye en el mundo material. De nada sirve Mozart si no tiene un piano para tocar. El séptimo universo de genialidad es el que produce el mundo que a mí me apasiona, es el mundo de la ciencia. Aquí estamos los científicos y me incluyo porque me apasiona. Es el que explora la naturaleza buscando descubrir cuáles son sus secretos. Aquí están los médicos, los farmacéuticos, los psicólogos, los tecnólogos, el inventor de tecnología. Aquí está el físico, el cosmólogo, el químico, el biólogo y todos aquellos que nos apasionamos por descubrir las leyes del universo, explorar las leyes del universo y compartirlas con el resto de la gente para juntos buscar hacer un mundo, como dije anteriormente, más y mejor. El octavo universo de genialidad es interesante porque es uno posiblemente muy incomprendido por otras personas que les gusta juzgar, ¿no? Los que están en la posición de jueces que les gusta juzgar, entonces ven a estos genios fuera de su mundo. Y aquí está el guerrero, el boxeador, el atleta competitivo, el estratega militar, el conquistador, todos los deportes competitivos están ahí. El explorador de alto riesgo que le gusta escalar las montañas más altas a donde nadie ha llegado. Aquí está el creador de armas y de armamentos, el famoso premio Nobel que hoy conocemos. Es producto de la iniciativa de alguien que creó la dinamita, y la dinamita no se creó realmente para que la gente orara mejor y llegaran al mundo espiritual. En todo caso, era para llevar al enemigo más rápido al mundo espiritual. Pero don Alfredo Nobel fue interesante, y permítame hacer un paréntesis aquí, porque Alfredo Nobel se levantó un día y vio su obituario en el periódico y decía:
el padre de la muerte ha fallecido. La persona que es culpable de haber destruido más vidas en este planeta ha fallecido. Y él dijo, pero ¿cómo es posible que me vayan a recordar a mí así? No. Y entonces escuchen bien, como era el descubridor de la dinamita, le decían el padre de la muerte. Y entonces él decidió donar su fortuna para crear la fundación de Alfred Nobel, que entonces premia los más grandes éxitos de la ciencia, y al día de hoy le añadimos el arte y la economía. Pero su propósito era los hombres o mujeres de ciencia. Así que el premio Nobel es en honor a él, y hoy todo el mundo sabe el Nobel, y muy pocos, o muchos se olvidaron, o muy pocos conocen que él fue en algún momento el creador de la dinamita que produjo lo que al día de hoy conocemos como la industria de los armamentos o la industria de la guerra. Y lo curioso es que él tenía un hermano gemelo, y el que había muerto era el hermano gemelo, pero su obituario, como se llamaban igual, él pensaba que era que el periodista se había equivocado. Así que el noveno, y con este terminamos el enneagrama, el noveno universo de genialidad es aquel que produce la máxima aspiración del ser humano, que es la aspiración del héroe. Es aquel que llega al estrellato, que es capaz hasta de dar su propia vida, no su talento, sino su propia vida, por alcanzar la trascendencia y producir la transformación de la humanidad. Así que, como vemos, estos 9 universos pueden ser totalmente complementarios en su genialidad. La riqueza del planeta se basa en que no todo es igual, es la diversidad. Los seres humanos, escucha bien, todos somos geniales de manera única y especial. Por eso fue que te dije al principio que tú eres genial, pero solamente tú puedes determinar cómo regalar al universo, cómo manifestar al universo esa genialidad. Así que tú y yo tenemos que entender que podemos pertenecer a uno o más de esos universos que hemos compartido, pero escucha bien, y aquí viene lo importante. Una vez tú te identifiques con uno de esos universos de genialidad, eso no te da derecho, ni a ti ni a mí, a interferir en el derecho de otros a explorar su propio universo de genialidad. Tú y yo tenemos que ser capaces de aportar al máximo nuestros propios talentos únicos y especiales, evitando caer en la tentación de pretender que todos los demás sean iguales a nosotros. Cuando yo pretendo, escucha bien, que todos seamos geniales, no pretendo que todos sean geniales igual que yo, en lo mismo que yo. Yo pretendo que todos sean geniales de manera universal y que podamos identificar el universo al cual pertenecemos y aportar nuestro talento a la genialidad de la especie como tal. Así que pretender que los demás sean iguales a nosotros realmente es una fantasía, posiblemente equivocado. Pretender que si usted es guerrero, todo el mundo vaya a la guerra con usted, es ingenuo. Pretender que si usted es pacifista, todo el mundo sea pacifista como usted, es ingenuo. Pero todos tenemos que ser capaces de reconocer nuestra propia genialidad y reconocer la genialidad que hay en cada ser humano. Nuestra cabeza, escucha bien, podrá ser maravillosa, pero necesita nuestro corazón para llevarle sangre, nutrientes y energía.
necesita los músculos y los miocitos para llevarlo de un lugar a otro, necesita las gónadas para llevar nuestros genes a la próxima generación. Así que la diversidad en nosotros de células, tejidos, órganos y sistemas es lo que hace rico al organismo humano y es lo que hace rico para ti y para mí la experiencia de vida. La diversidad de seres humanos a su misma vez es lo que hace rico la experiencia de vida en este planeta. Recuerda que para aquellos que creen en el cielo, ¿no? En el cielo todos serán buenos. En el purgatorio, para aquellos que creen en el purgatorio, pues todos ahí serán malos. Aquí, pues tenemos buenos y malos juntos haciendo un juego mucho más excitante. Así que dentro de nuestro universo de genialidad, vamos a celebrarnos y vamos a enriquecer el universo de los demás. Tú decides cuál es tu universo de genialidad. Pero de que eres genial, no hay la menor duda. Ahora, esa genialidad que tú tienes es innegable. Y es tu genialidad por derecho propio. Ricas y abundantes bendiciones. Y hasta nuestro próximo encuentro, celebra tu genialidad y recuerda que en este comienzo de primavera, la genialidad de cada uno de nosotros tiene que ir a más y a mejor.